Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión de este curso de iniciación a la astronomía. Hoy, miércoles 13 de junio 2012. Vamos a empezar primero por la parte del temario, más que nada porque, como decía, la presentación tiene una parte que no se contempla en lo que es la parte escrita, para no extenderlo más. Y nos vamos a saltar el Sol, que eso sí lo vamos a ver en la presentación. Nos vamos a saltar un poco lo que son los planetas, que también lo veremos. Y nos vamos a ir a la Luna. ¿Vale? En el caso de la Luna, como bien todos sabéis, es el único satélite natural que tiene nuestro planeta, la Tierra. En la parte del temario hemos señalado una serie de características, como que su gravedad es baja, que aproximadamente es un tercio su tamaño del de la Tierra. No habla de distancias, pero solo por curiosidad, saber que la órbita de la Luna oscila, no es una distancia constante, está entre los 354.000, 56.000 hasta los 400.000 y pocos kilómetros. Y eso da una serie de particularidades cuando lo vemos. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo, pues la luna llena la llamaban una superluna porque estaba bastante cerca, ¿no? Entonces, centrándonos en la luna, que aunque sea un satélite de los muchos que vamos a ver esta tarde en todo el sistema solar, creo que merece una especial atención porque es un atractivo de cara a lo que es la observación astronómica. Para las personas más avanzadas la Luna es un problema porque es como si fuera una luz, bueno, es una luz natural, lo que vendría a ser una contaminación lumínica natural, que cuanto más iluminada está, más nos apaga el cielo, es decir, menos estrellas vemos. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si nosotros queremos ver una galaxia cuya luz es muy tenue, recordar que el universo es enorme y esa luz ha tardado muchísimo tiempo en llegar, pues obviamente cuando hay una luna llena no va a ser el mejor momento. Pero sin embargo, cuando hay luna es un buen momento para identificar las principales estrellas de las constelaciones, que será una parte que veremos en la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque como aquí en La Palma el cielo es muy oscuro, una noche sin luna tenemos tantas estrellas que podríamos dibujar prácticamente lo que nuestra imaginación quisiera. Entonces, cuando hay luna, lo que se quedan son las estrellas más brillantes, y esas estrellas más brillantes normalmente coinciden con los asterismos, es decir, con las estructuras principales de las constelaciones, que ya, como decía, hablaremos mejor en la siguiente sesión. La luna, satélite natural, no hemos mencionado su formación, hay distintas teorías. La teoría más aceptada es que en el momento de formación de la Tierra, muy cerca de ese momento, un cuerpo, un poco más pequeño de la Tierra, aproximadamente del tamaño de Marte, chocó contra la Tierra y generó un impacto que se desfragmentó todo ese planeta en lo que es un anillo, anillos como podremos ver después en el caso de los planetas gaseosos. Pero ese anillo empezó a girar, a girar, a girar y se fue, digamos, colapsando rocas con rocas de distintos tamaños y se formó nuestro satélite. Cosas curiosas de la Luna es que cuando la vemos no está siempre llena, unas veces está creciendo, otras veces está menguando. Lo que sí es curioso es que nos muestra siempre la misma cara, pero la Luna es redonda, es decir, hay una cara oculta. Esa cara oculta, aunque no la veamos, al estar siempre hacia la parte exterior, digamos, del espacio, está bastante acribillada por, digamos, lo que son las rocas, ¿no? Esos meteoros que nosotros llamamos aquí en la Tierra, pues impactan sobre la superficie de la Luna y les dejan esa mella. Una curiosidad también de la Luna es que al no tener atmósfera no hay erosión. Entonces, hechos como por ejemplo las huellas de los astronautas, de los rovers, de los coches, o el mero hecho de un impacto de un cuerpo sobre su superficie, hace que en el paso de cientos o miles de millones de años no cambie.
Entonces, es una cosa a tener en cuenta. También que seríamos mucho más ligeros, eso mola, ¿no? No tendríamos ni que preocuparnos por las dietas porque allí el peso no sería algo preocupante. Entonces, para comprender un poco lo que es el movimiento de la Luna, por qué nos muestra la misma cara, hay una parte que habla de las fases. Yo no sé si el grupo será lo suficientemente atrevido, yo creo que sí, pero me gustaría tener voluntarios en una segunda parte, pero en la primera vamos a apoyarnos de la pizarra y vamos a explicar las fases de la Luna. Si nosotros cogemos la Tierra, vamos a ver cómo salen hoy los círculos, esto ya va mejorando, esto sería la Tierra y aquí tenemos la fuente de luz, que en este caso sería nuestro Sol. Vamos a partir de la teoría de que, más que nada por representación gráfica, que la Luna gira más o menos de forma circular. Cuando nosotros nos encontramos, vamos a hacerlo bien hecho, si esto está dando el Sol, partimos que más o menos hay una línea aquí, que esto sería de día, y esto sería de noche, ¿correcto? Vale. Esa posición va cambiando, como hablamos en la primera sesión, por el movimiento de rotación que sucede los días y las noches. La Luna gira alrededor de la Tierra. No. Y vamos a diferenciar 4 posiciones. Cuando la Luna está de día, muchas veces la vemos, pero cuando la Luna es nueva, no la vemos. ¿Por qué no vemos la Luna nueva? Pues básicamente por la proximidad de la Luna respecto al Sol durante el día. Es decir, si hay mucha luz que emite el Sol, en este caso, y la Luna está en el campo de luz, la cara que nosotros siempre vemos de la Luna no va a reflejar nada, por tanto será oscura. De ahí que en la Luna nueva no veamos nada. A medida que la Luna, en su periodo, que tiene una duración de aproximadamente 29 días, concretamente aquí comenta que son 28,7, ¿puede ser? 28, vale. Entonces, como hablábamos, en este caso tiene un movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Recordar que, por ejemplo, los planetas, también lo veremos, va a tener su movimiento de traslación alrededor del Sol. En este caso, si cambiamos la escala, pues el centro de ese eje de giro sería la Tierra. Entonces, cuando la Luna es nueva, no la vemos porque está por el día. Luna nueva. No la vemos porque está por el día. Pero a medida que se va moviendo, nosotros, digamos que vamos teniendo otra perspectiva. La luz aquí incide en su espalda, por decir, en su cara oculta, mejor dicho, y sin embargo aquí la Luna tiene una parte oscura y otra parte iluminada. Es lo que se consideran los cuartos, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre, será un cuarto creciente, un cuarto menguante. Hay un truco, que es bastante fácil de recordar, que dicen que la Luna siempre miente. Mira tú, la pobre que sea, la considera una mentirosa, pero es una regla para recordar que si nosotros vemos que la Luna está creciendo, no va a tener más bien una forma de una D. Sin embargo, cuando la Luna va menguando, decreciendo, va a tener forma de C.
De ahí esa forma para recordarlo, que siempre miente. Si vosotros veis la luna y la forma, digamos la barriguita esa de la luna, tiene forma de D, estará creciendo. Y si tiene la barriguita por el otro lado, que se parece más a lo que sería la curva de una C, estará menguando, decreciendo. Otra forma de saber si la luna está creciendo o menguando es depende del momento que lo veamos. Cuando la luna está creciendo, la vemos normalmente al principio de la noche. Cuando la luna llega llena, normalmente se pone el sol y aparece la luna llena sobre el horizonte este. Cuando la luna va menguando, la luna va apareciendo cada día más tarde. Cada día más tarde, cada día más tarde, hasta que es luna nueva y coincide con el día, ¿no? Entonces eso es algo, como decía, fácil de observar. Gusta mucho observar la luna, ya después veremos los detalles que podemos ver sobre su superficie, pero es algo realmente atractivo para quien no sepa o nunca haya observado de astronomía. La cuestión, perdonad, es que cuando la luna, digamos la alineación es Sol, Tierra, Luna, es llena, es porque la luna está lo suficientemente lejos para que la luz que da el sol, porque el sol irradia luz en todas las direcciones, la sombra que proyecta la Tierra, vamos a hacerlo, no coincide con, digamos, la luna no se encuentra dentro de esa zona de sombra, que después hablaremos de lo que son los eclipses de luna, sino que está lo suficientemente alejado o en la posición que ese cono de luz no hace que produzca una sombra sobre la superficie. Entonces, aprovechando que ya estamos hablando de la luna llena es el momento, como decíamos, tenemos Sol, Tierra, Luna. La órbita de la Luna no es completamente, digamos, igual a lo que es el plano de los planetas, de la eclíptica, sino que está ligeramente inclinado. Si nosotros cogemos, estos son, digamos, donde se encuentran todos los planetas, encontramos a la Tierra, la Luna va a tener una órbita ligeramente inclinada. Eso nos va a determinar varios fenómenos, sobre todo, en este caso, el de los eclipses. Los eclipses de Sol, saltando un poco para el cambio del contrapunto, solo se producen cuando la Luna está en el punto de intersección entre el plano de la eclíptica y el plano de la Luna. Es lo que se llaman los nodos ascendentes, nodos descendentes. Lo tenéis ahí en el temario. Está muy bien detallado todo esto, más que nada porque esta parte es de leer y es fácil de comprender. Entonces, los eclipses de Sol no suceden siempre por ese hecho. Y además que es algo fantástico, es algo casual. Porque si consideramos que la Luna es más pequeña que la Tierra, aproximadamente un tercio, y que el Sol es mucho más grande que la Tierra, es maravilloso como las distancias han hecho que aparentemente en el cielo, vuelvo a repetir, sean del mismo tamaño. Y es gracias a eso a lo que se producen los eclipses de Sol, que tienen distintos tipos. Ahí señalamos eclipses anulares, eclipses totales, eclipses parciales. Depende el nombre del eclipse de lo que, digamos, cubra la Luna, la superficie del Sol. Los eclipses solares tampoco es algo frecuente, tienen un ciclo, es el ciclo de Saros, que cada cierto tiempo se vuelve a repetir, digamos, la secuencia. Concretamente, en ese ciclo de Saros, los eclipses no caen siempre en el mismo sitio, ni tienen la misma forma. Pero al terminar ese ciclo,
se repite la forma, pero no necesariamente el lugar, porque recordamos que la Tierra tiene su movimiento de rotación. Esto ya es lo que hablamos del concepto de espacio. Hay que salir fuera para convertirse en, digamos, una persona que realiza el experimento tiene que alejarse del experimento para poder realizarlo. Y eso no es sencillo, pero yo creo que al final de esta sesión hoy conseguiremos salir para en un momento dado mirar las cosas desde fuera, los planetas, cómo se produce un eclipse. Entonces, como decía, la parte esta de los eclipses de sol está muy bien detallado. Tenéis los tipos de eclipses, cuándo cubre. No es necesario saberlo todo y hacíamos hincapié. Y los eclipses de luna. Una cosa interesante, volviendo de nuevo a los eclipses de la luna, es que un eclipse de luna se produce cuando, teniendo el sol, la sombra de la Tierra oculta a la luna. Pero hay una cosa curiosa. La luna, a veces, bueno, la vemos rojiza durante los eclipses. Unas veces más, otras veces menos. Eso se debe porque la Tierra proyecta un cono de sombra oscura, pero después la luz del sol al llegar a nuestra atmósfera, ya no sé ni cómo pintar la atmósfera, vamos a ponerle unas nubes, produce una dispersión y los rayos, de alguna forma, se curvan. Es como si fueran, haría un efecto similar a una lente. Entonces, el color rojizo de la luna depende, en un eclipse, de las partículas de ceniza volcánica que haya en ese momento en la atmósfera. Limpieza, suciedad. A decir verdad, en un eclipse se estudia el grado de rojeza de ese eclipse para poder contrastarlo con otros parámetros. Bueno, son eclipses, hay infinidad de espacios en internet donde simplemente podéis poner próximo eclipse de luna Canarias. La particularidad de los eclipses de luna es que si es un momento o sea, lo puede ver toda la cara de la Tierra, que es de noche. Unas veces lo verán antes, otras veces después. Sin embargo, en el caso de un eclipse de sol, aunque sea de día, contamos que la luna es pequeñita. Entonces, el cono de sombra que proyecta la luna sobre la superficie de la Tierra es puntual. A decir verdad, es de cientos de kilómetros. Si tú quieres ver una totalidad, no es que diga, oye, la totalidad es en la península, imaginaros, pasará un eclipse dentro de un tiempo, hay que esperar, hay que cuidarse en salud si queréis verlo. Desde la península, no significa que desde Canarias, estemos en España, lo vayamos a ver total. Si ya hemos salido de la zona de máxima sombra, es decir, de donde proyecta la sombra, ya no lo veremos como un eclipse total de sol, sino como un eclipse anular. Entonces, esta parte, que yo llamaría la danza del sol, la luna y la tierra, es algo que hay que tener escrito y por eso hemos hecho ese hincapié. Hay unos gráficos y lo tenéis muy bien señalado. Como hicimos en la primera sesión, si alguien de lo que hablamos tiene alguna duda, en la siguiente sesión, aunque en el caso de la siguiente sesión será Elena quien dé la teoría, yo estaré también aquí, o entiendo que a través de la plataforma también podemos buscar en un momento dado un intercambio de dudas y cuestiones
pues ya sabéis, sin timidez. El que no pregunta nunca sabe cuánto sabe, ni sabe si lo que sabe es correcto. Entonces, fijaros que ese apunte, bueno, tiene después, hablamos cometas, estrellas fugaces y el Sol. Y se acabó. Y aparentemente pensaríais, pues vaya sesión la de hoy. Pero eso es lo que decíamos que es la parte que hay que leer alguna que otra vez. Sin embargo, lo que vamos a utilizar en el PowerPoint va a ser mucho más visual y ya veréis que espero mucho más ameno. Sistema solar, repaso. Pregunta de examen. Planetas del sistema solar. Más próximo, Mercurio. Después encontramos Venus, muy bien. La Tierra, ese punto azul pálido como decía Carl Sagan. Marte, el gigante gaseoso que veremos es Júpiter, muy bien. El de los anillos, Saturno, Urano y Neptuno. Y bueno, y por ahí aparece uno más pequeño que antes lo llamamos planeta, pero veremos que a día de hoy no es, muy bien, que se llama Plutón. Entonces vamos a empezar un poco con nuestra estrella, el Sol. Son datos que en un momento dado el objetivo es que os hagáis una idea no de lo insignificante que somos, sino de lo grande que es lo que nos rodea. El Sol tiene un radio en el ecuador de unos 695.000 kilómetros. 695.000 kilómetros quiere decir un diámetro de más de 1 millón de kilómetros. Coger una escala de Canarias al otro lado del globo, pues puede haber unos 13.000, 15.000 kilómetros, dependiendo de cómo vaya. 15.000 kilómetros y estamos hablando de 1 millón de kilómetros. No lo incluí en la escala, pero para que os hagáis una idea, si la Tierra midiera solo 9 milímetros, el Sol mediría 1 metro de diámetro. Y el Sol es solo una estrella en nuestra galaxia, donde encontramos cientos de miles de millones de estrellas, y precisamente el Sol no es una estrella grande. Es grande si la comparamos con nosotros, pero si la comparamos con otras estrellas, veremos que es realmente bárbaro. Cuestiones curiosas del Sol. ¿El Sol de qué está hecho? ¿No? ¿Qué es el Sol? Pues el Sol es principalmente gas sometido a una alta presión y una alta temperatura. Es un estado de plasma. Si en algún momento alguien lo suficientemente loco como aquel que se atrevió a intentar volar cerca del Sol y se quemó, fuera capaz de llegar al Sol y poder coger solo 1 gramo de lo que es el Sol, pues tendríamos unos 2,5 millones de litros de combustible. 1 gramo del Sol. Como decía, el Sol no es sólido. No es algo como la Tierra que veremos y los planetas rocosos. Y por eso tiene distintos tiempos de rotación. En el ecuador, la rotación es más rápida que en los polos. Lo que pasa dentro del Sol es un gran misterio. Veremos luego en una diapositiva un poco el esquema del Sol. Pero pensar que algo que tiene 695.000 kilómetros de radio, nosotros solo somos capaces de ver, digamos, como si cogiéramos una cebolla y la piel de la cebolla es lo que nosotros llegamos a comprender. Y hay muchas más capas. Temperatura media en la superficie, 6.000 grados, 5.000, 5.500. Cuando hablamos de esa temperatura, la verdad es que es difícil ponerse de acuerdo, al igual que los años luz. De repente te dicen, esta galaxia está a 2 millones de años luz, en otro sitio te dicen que está a 2,5 millones de años luz. Es mucha temperatura, pero en este caso la oscilación de la superficie
puede estar entre unos 6.000 y unos 5.000 grados, salvando lo que veremos luego de las manchas solares. Una cosa es que vamos a hacer siempre una escala, una comparación con la Tierra, más que nada para que nos hagamos un poco de la idea, ¿no? Otra cosa importante del Sol, su gravedad. La gravedad de la Tierra, 9,78 metros segundo al cuadrado, es la medición para la gravedad. En el Sol, más de 27. La gravedad es algo que no hemos contemplado en el curso, explicarlo, porque realmente es algo mágico. No es lo que digamos una fuerza intensa en un momento dado, pero sí es constante. Es lo que hace que todo se mantenga en equilibrio. Para mí es la magia del universo. La gravedad es lo que más o menos a día de hoy entendemos que une el universo. Hay otras cosas por ahí en materia oscura, pero como decimos, no podemos profundizar todo lo que queremos. Bueno, simplemente para que os hagáis una idea, si esto es el Sol, fijaros el cachito que hemos cogido, una comparación aproximada de lo que sería la Tierra. Hablaremos un poco de esa explosión ahora en la siguiente diapositiva, porque imaginaros que nosotros cogemos el Sol, vale, su superficie, 6.000 grados, 5.500, 5.000. ¿Cuánto hay en el núcleo? A 695.000 kilómetros. Pues la temperatura llega a los 14 millones de grados Kelvin. Grado arriba, grado abajo. Un grado Kelvin está explicado en la parte de los apuntes. Fijaros que es algo que estábamos por aquí, que lo poníamos, si no me equivoco. Ahí está, en la primera hoja. El grado Kelvin es una unidad de temperatura que simplemente establece el cero absoluto en aproximadamente 273 grados. Quiere decir que si nosotros queremos saber cuánto es la temperatura que hay en el centro del Sol, pues esos 14 millones hay que restarle 273 grados y para nada va a variar. Pero es una medida que se utiliza en astronomía, los grados Kelvin. Cuando la variación de temperatura es determinante, pues 273 grados se nota. Si nosotros partimos del núcleo, 14 millones de grados, nos encontramos, digamos, la zona radiactiva. Un dato interesante es que un fotón, porque el Sol brilla porque es una pérdida de energía. Ahí habla que el Sol, a través de las reacciones nucleares, libera 564 millones de toneladas de hidrógeno por segundo y transforma 560 millones de toneladas en helio. Es lo que se llama el proceso de reacción. Es decir, está transformando hidrógeno en helio. ¿Os acordáis de la tabla periódica? Primero el hidrógeno, después el helio. Dependiendo del tipo de estrellas, hay estrellas que empiezan a procesar elementos más pesados. Claro, los 4 millones de toneladas que se señalan aquí los apuntes no es que se evaporen, sino simplemente lo que se convierte en lo que nosotros llamamos la energía. Esa ecuación de Einstein, energía igual a masa por esa constante al cuadrado. Y ahí pone un dato que es 26 ME en los apuntes. Es una medida de energía que simplemente es 26 megaelectronvolt. Eso volvemos a decir simplemente para, en un momento dado, si queréis profundizar en la madriguera. La zona convectiva, o sea, la zona radiactiva genera, la zona convectiva es realmente interesante porque es una de las principales, digamos, razones por las que la superficie del Sol, veremos en la siguiente diapositiva, no es lisa, sino es granulada. Imaginaros que el Sol está hirviendo, entonces son burbujas, lo veremos mejor. Entonces la zona convectiva es, digamos, la que transporta esa energía hasta la parte exterior.
Vemos aquí distintos conceptos, radiaciones X, radiaciones gamma, las partículas energéticas, que hablamos del viento solar. ¿Sí? ¿Va? Disculpa una interrupción. Sí. ¿Cómo se logra saber la temperatura interior del Sol? Pues la verdad es que yo personalmente no tengo muy claro cómo ellos llegan a la conclusión que son 14 millones de grados. Supongo que deben haber hecho sus cálculos y en base a la temperatura superficial ellos determinan una temperatura aproximada del núcleo. Pero como decimos, es la temperatura necesaria también para la transformación del hidrógeno en el helio. Es decir, para ese proceso de transformación de hidrógeno en helio hace falta una temperatura muy, muy alta. Entonces ellos, dependiendo del tipo de estrella, que lo veremos también en la siguiente sesión, determinan cuál puede ser la temperatura de su núcleo. Volvemos a decir, son datos que en un momento dado nadie puede decirte son 13 millones de grados, son 14 millones de grados, son 10 millones de grados, porque es imposible, o prácticamente imposible, nada es imposible, saber exactamente a qué distancia se encuentra un objeto, saber exactamente a qué temperatura se encuentra. Siempre hay ese margen de error que en un 5% en estos parámetros es bastante importante. Volviendo un poco a lo que son las partes, vemos la fotosfera, es la parte que vemos del Sol durante el día. Recordar que para ver el Sol hay que utilizar filtros especiales, para los telescopios hay que poner un filtro. Ni se os ocurra mirar un telescopio sin poner un filtro especial, nada de placas de soldadura ni esas cosas. Hay que poner un filtro que consiga reducir la luz en una cantidad de que nos permita observar el Sol de manera segura. Entonces la vemos realmente amarillo anaranjada. Eso se debe a una razón, lo veremos también en la siguiente sesión, el color de las estrellas. Y bueno, poco más podemos ver con un filtro que llamamos visual. Veríamos la estrella anaranjada y también unos puntos negros bastante curiosos que son las manchas solares, que después también explicaremos qué son esas manchas. Ya lo que son las protuberancias y esas llamaradas que decimos, ¿no? Las llamaradas del Sol que la vimos en la diapositiva anterior, ya no se utiliza un filtro visual, sino simplemente lo que cogemos es toda la luz del Sol y nos quedamos solo con una línea. Cuando se observan los objetos desde un punto de vista profesional, ellos, los astrónomos, los profesionales, solo cogen determinadas líneas de luz para contener la mayor cantidad de información en el campo más concreto posible. Una cosa que hay más allá, que digamos que es la corona, es curioso porque tenemos una temperatura muy alta en el núcleo, de millones de grados, llegamos a la superficie a unos 6.000 grados, y después hay una cosa que se llama la corona, que está más allá de lo que nosotros vemos, o que solo vemos durante los eclipses, mejor dicho, cuando se produce un eclipse total de Sol. No sé si habéis visto alguna vez alguna imagen, se ve la luna ocultando el Sol y alrededor como unas cosas mágicas, que digamos que es la parte más externa. Si lo miráis aquí en el apunte, simplemente lo señala como corona. Es tenue, pero es muy caliente. Supera el 1.000.000 de grados de esa zona. Es curioso, ¿no? La superficie está fría, pero la parte de fuera vuelve a coger una alta temperatura. Y cuando nosotros vemos un eclipse de Sol, que como decía, oculta total, en este caso, toda la superficie del Sol, la Luna, vemos como alrededor aparecen esas figuras que están, digamos, esas estructuras que están condicionadas por el campo magnético del Sol. Que el campo magnético del Sol es una locura. Eso no tiene norte, no tiene sur. Eso es algo muy caótico y que determina también lo que vamos a ver ahora, lo que son las manchas solares. Cuando nosotros observamos el Sol de una manera visual, pues hay veces que lo vemos completamente plano. Digo plano, me refiero limpio de manchas,
y otras veces que le vemos puntos. El primer principio que se les puede dar es decir, estos son ciscos que tengo en el telescopio. Que sí, a mí me ha pasado, ¿no? Y si ese puntito negro, no, eso es un cisco que está ahí que no sé dónde está y no he conseguido quitarlo. También está claro que dependiendo del telescopio, no es lo mismo observar con un telescopio como la Torre Solar Sueca, recordáis que lo vimos en la primera sesión, está en el Observatorio del Roque de los Muchachos, de 1 metro de diámetro, que observar con un telescopio de 20 centímetros o de 10 centímetros. A lo mejor aquí hay un puntito y nosotros no somos capaces de verlo con nuestro telescopio, pero un telescopio mayor sí es capaz. Una forma curiosa, cada uno tiene sus reglas mnemotécnicas, yo pues de alguna forma trataremos en estas sesiones de compartir las nuestras, es que las manchas solares son zonas frías de la superficie del Sol, zonas frías relativas. Si la superficie del Sol estaba a unos 5.000, 6.000 grados, estas manchas pueden estar a unos 2.000 grados menos, 1.500 grados. Es curioso porque la formación de manchas, aunque se lleva estudiando ya tiempo, no se tiene muy claro por qué tienen esas formas, por qué evolucionan así. Es el misterio que pasa dentro del Sol. Pero claro, cuando nosotros hablamos de que el Sol tiene un ciclo que dura aproximadamente 11 años, desde máxima actividad a mínima actividad, lo que pensamos es que cuando el Sol tiene manchas, que son zonas frías de la superficie, el Sol está en mínimo. Y cuando está completamente limpio, sin manchas, el Sol está en su máximo. Es todo lo contrario. El mar, ¿cuándo está más bueno? ¿Cuando tiene espuma o cuando no tiene espuma? Dependiendo de lo que quieras, claro, también. Eso está claro. Si quieres dedicarte a navegar, ahí había un barco que el mástil creo que llegaba al agua hoy, ¿no? Pero si pensamos en darnos un baño, está claro que buscamos un mar en calma, sin espuma. Pues esto es igual. Si un heliofísico me escuchara, espero que como esto queda dentro del contenido del curso, no hay ningún heliofísico, ¿no? ¿Vale? Pues las manchas solares vienen a ser ese efecto de la actividad. Se generan zonas frías, normalmente se centran en el Ecuador, cambian, la forma de cambiar el ciclo depende de la polaridad de esas manchas magnéticas, pero quedaros con eso. Las manchas se pueden estudiar, a decir verdad es algo, iba a decir fascinante, no sé si es la palabra, más bien entretenido, que si uno tiene un telescopio solar y se pone a ver las manchas con una simple ecuación que no contemplamos aquí porque decíamos de tampoco extendernos mucho en el contenido, podemos calcular el número de Wolf, tipo de mancha, etc. Y con ese número de Wolf podemos trazar nuestras curvas de actividad, que volvemos a decir, irán ajustadas al instrumento con el que miramos. Entonces, podemos observar cómo el Sol va cambiando. Una curiosidad, que, bueno, esto es una imagen ya más detallada, la saqué con la cámara fotos antes de venir. No, para nada. La cámara de fotos sería la de la Torre Solar Sueca. Es una imagen tomada por la Torre Solar Sueca. Probablemente ha sido de las mejores imágenes tomadas desde la superficie del planeta. Hay telescopios en el espacio que se dedican a observar el Sol y al no tener atmósfera pueden observar en otros filtros, en otros anchos de banda y por supuesto con más detalle, que ha sido capaz de ver detalles de 70 por 70 kilómetros. Luego veremos la distancia a la que se encuentra la Tierra, aproximadamente 150 millones de kilómetros de media. Pues contra ver un detalle de 70 por 70 kilómetros a 150 millones de kilómetros no está nada mal. Y aquí vemos un poco lo que sería la superficie. Esto digamos que sería como el burbujeo, para que nos entendamos. Sería un burbujeo producido por esa actividad solar y después el campo magnético produciría estas zonas curiosas. Hay una zona más oscura y alrededor de la zona oscura aparecen esas alteraciones magnéticas, es decir, se deforma todo. Las manchas se producen por alteraciones magnéticas de la superficie, no es un agujero, es algo que simplemente por comparación entre
la superficie y las manchas parece oscuro. Pero si nosotros aislásemos una mancha del Sol, sería mucho más brillante que la Luna, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso estamos viendo más oscura por esa diferencia de temperatura. Y simplemente un detalle. No estoy seguro, juraría que esta mancha solar es la que llamaban Claudia, por aquello de Claudio Schiffer, pero bueno, es una imagen que tiene mucho detalle. Una curiosidad es que las personas que se dedican a observar el Sol se pasan toda su vida observando una estrella. Y prácticamente sabemos, pero es que no sabemos nada, por esa vida que tiene el Sol. 4.500 millones de años, la mitad de su vida, vivirá unos 4.500 millones de años. No os voy a contar lo que va a pasar al final, porque vivir 4.500 millones de años como especie creo que no va a ser posible, considerando el poco tiempo que llevamos, pero ya lo veremos después como decía, en la siguiente sesión de evolución estelar. Nos vamos al primer planeta, Mercurio. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer los primeros planetas, haremos una parada y más que nada para la dosis de la cafeína, para después seguir y que podáis pensar alguna cosa si tenéis alguna duda. Mercurio, como bien dijisteis en la primera imagen, es el planeta más próximo al Sol. Su tamaño es relativamente pequeño, su radio no llega a los 2.500 kilómetros. La distancia media, pues 57 millones de kilómetros, se le va a dar unas características que vemos ahora. Y el periodo de rotación, no estamos equivocados, son 1.404 horas. Es decir, rota muy despacio. Al contrario, la órbita alrededor del Sol, al ser el planeta más cercano, en ese movimiento de traslación, es de solo 88 días aproximadamente. Temperatura media de superficie, 179 grados. Ahora veremos en la siguiente diapositiva algún aspecto más entre el día y la noche. Y la gravedad sobre la superficie, cogemos el Ecuador como referencia, más que nada por posibles variaciones, es muy baja. Una cosa curiosa de Mercurio, si en algún momento no veis bien la diapositiva, porque claro, yo estoy aquí a 1 metro y a lo mejor por cuestiones de luz no lo veáis, es que es un planeta en el que la zona de noche, cuando llega, pues llegamos a temperaturas por debajo de los 100 grados y la temperatura durante el día supera los 300. Su núcleo es más grande de lo habitual. Cuando vemos la Tierra, si la cortamos a la mitad, tenemos el núcleo, el manto, la corteza, simplificando. Pues en el caso de Mercurio, el núcleo es más grande de lo habitual. ¿Por qué? Muchas teorías, pero que, como decía, no es lo trascendental. Lo que queremos del curso es que tengáis una idea y después profundizar. Hay un campo magnético, no hay una atmósfera, digamos, definida. No se consideraría que el planeta tiene atmósfera debido a esa baja de gravedad, no es capaz de mantener una atmósfera. Y bueno, ahí vemos un poco lo que decía esta escala.